Con la invasión de Polonia por la Alemania de Hitler, comienza, a los 5 meses del final de nuestra guerra, la Segunda Guerra Mundial. En los campos de batalla del mundo se dirime una lucha a muerte entre 3 concepciones del orden político: el fascismo, el comunismo y la democracia. El rápido avance de los ejércitos alemanes en Europa modifica la política española, que en un principio había sido de neutralidad plena. Pero el convencimiento de Franco de que la Alemania nazi ganaría la guerra y su interés en establecer un nuevo imperio español en el norte de África le hacen variar su política exterior para alinearse con Alemania. Octubre de 1940. Hitler y Franco se citan en Hendaya para celebrar una decisiva entrevista. Se va a abordar la entrada de España en la guerra. Hitler pretende que España entre en la guerra cuanto antes, pero no tiene intención de ofrecer a cambio grandes concesiones. Franco aspira a que se le cedan las posesiones de Francia en el norte de África. Pero no habrá acuerdo. La entrevista, que durará 7 horas, se saldará con un fracaso. En un intento por convencerle, Hitler encarga a Mussolini que hable con Franco, pero también fracasa. El régimen franquista recupera el entusiasmo por la Alemania nazi cuando Hitler invade la Rusia de Stalin, a quien los falangistas consideran el principal responsable de nuestra guerra civil. Franco autoriza la formación de una fuerza militar de voluntarios, la División Azul, para enviarla al frente ruso en ayuda de Alemania. España entra de esta forma en la contienda europea sin haber declarado la guerra. Durante 2 años, 47.000 españoles lucharán en el frente ruso, encuadrados en la División Azul. Con la liberación de París, en el verano del 44, se acerca el fin de la Guerra Mundial. La derrota del fascismo en Europa alienta la esperanza de los republicanos españoles en el exilio. Muchos de ellos han participado en Francia activamente en la resistencia contra el nazismo. El Partido Comunista, que confía en recibir ayuda por parte de los gobiernos aliados, organiza ese mismo otoño una operación para liberar a España de las garras del franquismo. 4.000 guerrilleros entran clandestinamente en el país por el Valle de Arán con ese objetivo, pero la operación se salda con un rotundo fracaso. Sin embargo, en el interior de España se mantiene viva otra clase de resistencia, la de los maquis. Son unos 7.000 hombres que al terminar la guerra se habían refugiado en los montes de todo el país. Desde allí sostienen durante toda la década de los 40 una silenciosa lucha de guerrillas contra el régimen. Muchos de ellos caerán abatidos por la Guardia Civil. Tras la victoria de los aliados, el régimen de Franco pasa a ser el único fascismo que, habiendo apoyado a Hitler, sobrevive en Europa. La soledad internacional del franquismo se hace patente en 1946. Ese año, las Naciones Unidas niegan a España la entrada en su organización y recomiendan, además, a los países miembros que rompan relaciones con el régimen franquista. Inmediatamente, los embajadores abandonan uno tras otro Madrid.
Francia cierra su frontera con España. El régimen de Franco queda totalmente aislado del exterior. El gobierno español reacciona organizando una manifestación patriótica ante el Palacio Real para demostrar ante el mundo el respaldo popular al régimen. ¡Arriba España! La nueva situación internacional obliga a Franco a modificar su política. Los falangistas pierden protagonismo en el gobierno y los católicos lo ganan. El régimen pretende distanciarse del fascismo derrotado a base de acentuar su carácter católico. Las procesiones, las concentraciones religiosas y los ejercicios espirituales se celebran masivamente en todo el país. Para el régimen es una necesidad de política interna, pero es también una reafirmación frente al rechazo exterior. Son los años del nacionalcatolicismo. La falange, en consecuencia, pierde algunos símbolos de su poder. El saludo fascista, con el brazo en alto, deja de ser saludo nacional. Además, el partido único, Falange Española Tradicionalista, pasa a ser llamado genéricamente el Movimiento. ¡Arriba España! En la prisión de Porlier y durante la Navidad se celebra una misa que oyen todos los reclusos y a la que asiste el ministro de Justicia, don Eduardo Aunós. La mala situación internacional del régimen tiene consecuencias internas. La feroz represión de los primeros años de posguerra se suaviza y el número de presos desciende. El último decreto de libertad condicional abre las puertas de las cárceles para numerosos condenados que se reúnen emocionadamente con sus familias. Con este decreto ha quedado resuelto el problema penitenciario y no quedará en las cárceles más población penal que la que habitualmente existía con anterioridad al 18 de julio de 1936. En su estrategia para ganar una cierta legitimidad, el gobierno organiza en 1947 un referéndum. Se trata de aprobar una ley de gran importancia para el futuro del régimen, la Ley de Sucesión. España se constituye en reino, aunque sin rey. Franco es definido como jefe vitalicio del Estado y se le reconoce el derecho a elegir a su sucesor. La ley es aprobada por el 93% de los votantes. Es el primer pucherazo de la historia del régimen. Un año después de aprobada la ley de sucesión, el príncipe don Juan Carlos, hijo primogénito de don Juan de Borbón, titular de los derechos dinásticos de la Casa Real, viaja de Estoril a Madrid. El príncipe tiene 10 años. A pesar de las malas relaciones entre Franco y don Juan, ambos han acordado que Juan Carlos venga a estudiar a España.